Y los sistemas de salud, como las políticas de salud, siempre deben tener en consideración lo que viven, lo que piensan, lo que investigan y lo que proponen la sociedad civil organizada. Por eso, cuando me hacen la invitación para estar presente esta mañana con ustedes, bueno, lo primero que lamenté fue no haber podido estar en la mañana en la inauguración, pero le pedí a Gislén la posibilidad de que pudiera estar un poquito más tarde por una situación ahí emergente de agenda, pero no podía perderme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Este tema, sin lugar a dudas, es un tema relevante que, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 lo estuvimos viviendo en el día a día. ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Y con qué me vacuno? Que no me vaya a representar un riesgo respecto a la evolución de la propia enfermedad reumatológica. ¿Me vacuno o no me vacuno? Que realmente tenga beneficio porque tomo ciertos fármacos inmunosupresores y además si tomo ciertos fármacos inmunosupresores tengo algún riesgo de que ese biológico en lugar de generarme un beneficio de protección inmunológica me vaya a significar riesgo de la patología para la cual protege el biológico. Pues todas esas preguntas estuvieron más intensas durante el COVID-19 y es algo que las y los reumatólogos, los infectólogos, los internistas estamos día con día en la definición de lo que mejor conviene a las personas que están tomando fármacos inmunosupresores en general. Y entonces, pues ahora que están viviéndose un brote epidemiológico de sarampión en todo el mundo, México de igual manera lo está sufriendo, Jalisco lo está sufriendo, pues luego surge la pregunta, ¿no? ¿Y nos vacunamos contra sarampión? Sarampión, rubiola, parotiditis, y luego muchas personas también día con día nos preguntan, voy a salir a otro país, me recomiendan tal esquema de vacunación, lo exigen, entonces tomo adalimumab, ¿me lo puedo aplicar? ¿No me lo puedo aplicar? Existen lineamientos internacionales que México tiene perfectamente adoptados con el propósito de brindar la protección, pero con el mínimo o sin riesgos de ninguna naturaleza. Entonces, pues, breves minutos para abordar el tema y, por supuesto, después de ello, el poder interactuar con muchísimo gusto, si les parece bien. Y luego, bueno, otro aspecto que cada vez estamos viendo con frecuencia y que tenemos que cuidar muy bien, de forma conjunta, los reumatólogos con los infectólogos, los internistas, y este escenario es el de todos los días, ¿no? El del uso de biológicos que son inhibidores de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral o como interleucina 1, interleucina 6, etcétera, que sabemos, y sobre todo con los que se utilizaron inicialmente como etanercept o infliximab, pero que todavía con muchos de los que se utilizan en la actualidad podrían representar el riesgo de reactivación de tuberculosis latente. Y entonces, pues ahora tenemos perfectamente claro que debemos tener
muy bien investigado si un determinado paciente tiene esa tuberculosis latente que ante el uso de estos biológicos pudiera representar un riesgo de reactivación de tuberculosis, ¿no? Esa situación la vivimos también de forma cotidiana y bueno, lo que ocurre es, entre otras cosas, que cada vez hay más diagnóstico de enfermedades reumatológicas, de enfermedades autoinmunes, cada vez se utilizan más biológicos, anticuerpos monoclonales, etcétera, y por eso tenemos que estar también muy alertas a esta situación. Hace algunos años, casi la herramienta única que teníamos para identificar tuberculosis latente era la prueba de tuberculina, la prueba de PPD, que nos identificaba esa posibilidad, y entonces teníamos que ir inmediatamente a la llamada profilaxia con isoniazida o quimioprofilaxia, pues para evitar eso, ¿no? La reactivación. Ahora tenemos pruebas como cuantiferón, por ejemplo, que se utilizan cada vez con más frecuencia y que nos establecen eso, el diagnóstico de tuberculosis latente, y entonces frecuentemente primero tenemos que ir a la protección con quimioprofilaxia, con isoniazida o isoniazida rifampicina, etcétera, para después dar luz verde al inicio de los fármacos en cuestión, ¿no? Sobre todo estos inhibidores de citocinas. Eso nos ha permitido reducir mucho los riesgos y también nos ha permitido, sin lugar a dudas, el identificar los momentos ideales para el uso de estos fármacos. Entonces, entrando en materia, vamos a la siguiente. Creo que en general valdría la pena recordar que los pacientes con enfermedades reumatológicas presentan en general mayor riesgo de infecciones prevenibles por vacunación, asociado tanto a la propia disfunción inmunológica que genera la enfermedad autoinmune o reumatológica, como también por el uso de fármacos inmunosupresores, corticosteroides, metotrexate, hidroxicloroquina y la gama enorme entonces de inhibidores de citocinas proinflamatorias, ¿no? Y la vacunación constituye una estrategia preventiva esencial para reducir la morbilidad, la hospitalización y, por supuesto, la mortalidad en este grupo de la población. La siguiente, por favor. Bueno, las enfermedades reumatológicas cursan con alteraciones de la inmunidad, tanto la que conocemos como innata y la inmunidad adaptativa, que es un poquito más compleja, en donde intervienen tanto células como anticuerpos, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Y en ese sentido, lo que antes comentábamos, el uso de glucocorticoides y también el uso de estos grupos de fármacos que generan modulación de la respuesta inmunológica, insisto, entre los que están pues los muy tradicionales como metotrexato, hidroxicloroquina y luego etanercept, que vino hace muchos años, infliximab, ahora adalimumab, de igual manera, por ejemplo, rituximab, y todos los fármacos que
que cada vez son un arsenal más grande y que cada vez uno necesita estar revisando así como a gran velocidad para estar al día. ¿Y cómo inhiben? Los que inhiben interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interferones, los que inhiben interleucina 6, en fin. Entonces, el uso de todos estos fármacos puede incrementar el riesgo de infecciones graves, frecuentemente duplicando en algunos casos la probabilidad de hospitalización por alguna causa infecciosa. La siguiente, por favor. Muy bien. Miren, en general, los lineamientos internacionales señalan que las vacunas con patógenos vivos atenuados, y ahí, por ejemplo, tenemos la vacuna del sarampión, rubiola, parotiditis, a propósito de lo que estamos viviendo en este momento, están contraindicadas o deben utilizarse solamente en la condición de que exista un mayor beneficio que el riesgo en personas con inmunosupresión. Claro que cuando hablamos de inmunosupresión, los médicos tenemos que definir si se trata de inmunosupresión por anticuerpos, humoral, o inmunosupresión celular, si es inmunosupresión del sistema innato o del adaptativo, pues detalles técnicos que tenemos siempre que definir, porque también depende mucho de esos factores y la profundidad de la inmunosupresión. Hay pacientes que pueden estar tomando fármacos de esta naturaleza y pueden estar en un sistema inmunológico estable, lo cual nos permite un poquito de libertad para tomar la decisión respecto a ciertas vacunas, ¿no? Y lo contrario. Entonces, pues tenemos mecanismos para estar midiendo la profundidad o no de inmunosupresión. Entonces, en general, las vacunas vivas, atenuadas, virales o bacterianas no se administran durante el periodo en el que el sistema inmunitario está fuertemente suprimido, ya sea por enfermedad o por medicamentos, y que podría causar infección sistémica. Sin embargo, algunos trastornos, algunas vacunas vivas se pueden administrar de forma segura, como antes comenté, cuando existe remisión y eventualmente estabilidad de la respuesta inmune o el sistema inmunológico. La siguiente, por favor. Ahí vamos. Hay una vacuna que frecuentemente se requiere para ir a ciertos lugares en el mundo, que es la vacuna contra fiebre amarilla. Esa no se puede aplicar en personas con enfermedad reumatológica o inmunosuprimidas. De igual manera se trata de una vacuna con un virus vivo atenuado. Entonces, quien va a la Amazonia brasileña o quien va a África y tiene la recomendación, incluso la obligatoriedad por los sistemas sanitarios internacionales, ahí hay una excepción. Y entonces se tiene que identificar médicamente que hay una contraindicación y de esa manera no hay problema respecto a viajar, pero sí se establecen algunas medidas convenientes para que tampoco el paciente se exponga a fiebre amarilla si va a Sudamérica, etcétera, ¿no? Que si gustan podemos platicarlo y profundizar poquito si hay algo de tiempo. Bueno, por ejemplo, eventualmente, cuando el sistema inmune está estable y el paciente, por ejemplo, tiene tratamiento con un inhibidor de factor de necrosis tumoral, se pueden utilizar
ciertas vacunas, pero también hay que tener esto en consideración. La generación de anticuerpos y de células generadoras de anticuerpos cuando se toman fármacos de esta naturaleza puede ser menor. Es decir, pueden también tener menos eficacia, aunque estemos cuidando la parte de seguridad, pueden tener de alguna manera menos eficacia. Algo que sí es importante, y pongo lo relativo a rituximab, un inhibidor de un receptor que es el receptor CD20, o que actúa como inhibidor de este receptor, disminuye mucho la respuesta a vacunas. Cuando COVID-19, muchas personas recibiendo rituximab nos hacían esa pregunta, y entonces les decíamos, bueno, si todavía no ha iniciado rituximab, vacúnese antes de su inicio, preferentemente, y bueno, no había mucho descrito, era una enfermedad nueva, no sabíamos plenamente el comportamiento, entonces era común que sugiriéramos la espera del inicio de rituximab por lo menos un mes con el propósito de que se generara la respuesta con anticuerpos y con células productoras de anticuerpos, las clonas productoras de anticuerpos. Ahora, si ya lo recibían, parte del ejemplo, la idea era, por ejemplo, esperar más de 6 meses y vacunar 4 semanas antes del siguiente ciclo, con lo cual se aseguraba el que sí se formaran los anticuerpos y que no hubiera el bloqueo o el obstáculo de rituximab para que se generara la respuesta inmune. Este solamente es un ejemplo. La verdad es que el comportamiento de la respuesta inmune ante la vacunación casi con cada fármaco puede ser diferente. Entonces ahí es importante la decisión que tomamos como médicos para decir, este es el momento ideal, o que espere poquito el biológico para que haya la respuesta inmunológica con la vacunación, o el que apliquemos la vacuna si no es una emergencia infectológica o de brote epidemiológico, un poco después, por ejemplo, de haber concluido algún ciclo de fármacos inmunosupresores para la diversa enfermedad autoinmune o reumatológica, ¿no? Claro, también tenemos perfectamente identificado que hay fármacos que se toman todos los días, ¿no? Hidroxicloroquina, pues, habitualmente se toma todos los días. Probablemente metotrexate, muchos de los pacientes lo toman fin de semana o 3 veces por semana. Los reumatólogos son los que definen eso, pero bueno, sabemos que los esquemas son muy, muy diversos, ¿no? Y en base a eso es que se va tomando la decisión. Vamos a la siguiente, por favor. Hay vacunas que son prioritarias y hay vacunas con las que no tenemos absolutamente ningún problema para su utilización en el paciente reumatológico con enfermedad autoinmune o que toma fármacos inmunosupresores. Por ejemplo, todas las vacunas recombinantes se pueden utilizar sin problema. Todas, prácticamente todas. Una vacuna recombinante, para simplificar el punto, es aquella que se fabrica tomando una pequeña partícula del microorganismo, de la bacteria o del virus, y esa pequeña partícula es la que va en la vacuna, en el biológico, o también existen nuevas vacunas conocidas como vacunas desarrolladas a través
de la metodología RNA mensajero. Ustedes probablemente lo oyeron mucho con el COVID, la famosa vacuna de Pfizer y de Moderna, en donde un fragmentito de RNA que lleva la molécula que va a generar la respuesta inmunológica se aplica y entonces las células del sistema inmune generan la presentación de ese fragmentito molecular del virus para que ocurra toda la respuesta inmunológica. Entonces, no estoy utilizando el virus, no estoy utilizando, puse el ejemplo de COVID, pero en el caso de bacterias hay vacunas recombinantes como la de neumococo, en donde lo que se utiliza, insisto, es solamente un fragmentito del microorganismo, que conocemos como antígeno y que de manera más específica, ahora sí que hay otro fragmentito todavía más pequeño y que es el que hace la mayor parte del trabajo, que se llama determinante antigénico, ¿no? Entonces, esas vacunas son muy seguras. Por ejemplo, la vacuna contra el virus de la hepatitis B, en donde solamente utilizamos una partecita del virus llamada antígeno B de superficie. No pasa nada, en general. Entonces, sí son prioritarias para pacientes reumatológicos, por ejemplo, la vacunación contra influenza, ya lo saben ustedes, durante el periodo de entre octubre y febrero de cada año, es la recomendación, preferentemente desde octubre para que de esa manera tengamos protección durante toda la época más fría, en donde ocurren la mayor parte de casos. Neumococo, como antes lo comentaba, incluso en la actualidad ya hay vacunas contra neumococo que protegen contra 20 subtipos de este patógeno. Hepatitis B, ya lo decíamos. Herpes zóster, en pacientes que tienen inmunosupresión leve. Esta vacuna, que probablemente ustedes han escuchado mucho, que se llama Shingrix y que tiene indicación para personas mayores de 60 años o personas que ya tuvieron un episodio de herpes zóster, pero su aplicación preferentemente la decide su médico en base a considerar que no están en un momento de inmunosupresión profunda, ¿no? Han demostrado reducir infecciones graves, complicaciones, especialmente en pacientes tratados con terapias biológicas o dirigidas. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. De las vacunas inactivadas, recombinantes y toxoides, se consideran que en general son seguras, ya lo comentábamos, incluso bajo tratamiento inmunosupresor, aunque de nueva cuenta la respuesta inmune contra esta o derivada de la vacuna puede ser menos efectiva que el paciente que no tiene una patología autoinmune reumatológica o que no está tomando fármacos como metotrexate, rituximab, hidroxicloroquina, etc. La siguiente, por favor. Y las vacunas vivas atenuadas, ¿no fue de regreso eso? Ok, no, sí está bien. Prioritarias, vamos a la siguiente, eso es. Y la siguiente, por favor, eso es. Están generalmente contraindicadas, ya lo habíamos dicho, por eso me pareció que habíamos retrocedido, pero perdón por eso, estamos bien. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, preferentemente tener un esquema de vacunación completo antes del inicio de cualquier terapia biológica o terapia inmunosupresora,
idealmente 4 semanas antes, por ejemplo, para vacunas de virus vivos atenuados y al menos 2 semanas antes para esas vacunas que están desarrolladas con microorganismos inactivados muertos. ¿Sí? Ejemplo, influenza. Ese podría ser un buen ejemplo, ¿no? Y controlar preferentemente los niveles de anticuerpos tras la vacunación y revacunar si eso fuera necesario. No lo hacemos con tanta frecuencia. Por ejemplo, la medición de anticuerpos para estar bien seguros de que hubo una muy buena respuesta inmune a la vacuna, no lo hacemos con la frecuencia ideal. Probablemente en el paciente reumatológico podría ser una buena idea medir anticuerpos contra el patógeno en cuestión para tener tranquilidad de que la vacuna hizo lo propio. Y bueno, tenemos ahí abajo la imagen de la famosa cartilla de salud. Antes se llamaba cartilla de vacunación, ahora es cartilla de salud, particularmente útil para los pacientes adultos, ¿no? Pero la cartilla de vacunación en general para toda la población. Porque es lógico, los reumatólogos ven niños y adultos y hay de igual manera patologías autoinmunes en todos los grupos de edad, aunque predominen en la población adulta. La siguiente, por favor. Muy bien. Criterios de vacunación de vivas atenuadas en pacientes reumatológicos. Inmunosupresión leve es quienes han recibido esteroides por un periodo menor a 14 días y dosis bajas, por ejemplo, menos de 20 miligramos de metilprednisolona, pacientes con dosis bajas de metotrexato, como sería, por ejemplo, menos de 0.4 miligramos por kilo por semana, o azatioprina en dosis menor de 3 miligramos por kilo por día, podría en general considerarse un paciente con inmunosupresión leve. Evaluar el riesgo de vacunación en aquellos con inmunosupresión más que grave, diría inmunosupresión profunda, y ahí tendríamos la condición de aquel paciente que ha recibido, por ejemplo, altas dosis de corticosteroides durante un periodo prolongado, como el caso de metilprednisolona o su equivalente en dosis más altas de 2 miligramos por día o dosis mayores de 20 miligramos por más de 14 días. Ahí deberíamos de tener reconsideración para el uso de vacunas vivas atenuadas. La siguiente, por favor. ¿Y qué debemos hacer? Y creo que esta es la última de las diapositivas. Es muy importante cuidar el entorno. Ayer yo, por supuesto que no es el caso, pero comento, hacía un video con una personita embarazada en donde hablábamos de la vacuna del sarampión. La vacuna del sarampión está contraindicada en personas embarazadas, ¿no? Sarampión, rubiola, parotiditis, por ningún motivo en personas embarazadas. Y a propósito hicimos el video para mandar 2 mensajes, que no se pueden utilizar vacunas en mujeres embarazadas de este tipo, vacunas de patógenos vivos atenuados, pero además esto precisamente, lo relativo a cuidar el entorno. Es muy importante que los familiares, las personas con quien se convive, etcétera, si el paciente reumatológico con enfermedad autoinmune no se puede vacunar contra estos patógenos vivos atenuados en vacunas de esta naturaleza, su familia debe estar bien vacunada, su entorno debe estar
bien vacunado. Y es lo que decíamos nosotros ayer en ese video, ¿no? La vacuna no se debe aplicar en mujer embarazada. Y luego decía ella, sí, pero precisamente cuidemos a las mujeres embarazadas vacunándonos todos contra el sarampión, rubiola, parotiditis. El sarampión genera serios problemas al producto o podría generar serios problemas rubiola, por ejemplo. De hecho, de sarampión, rubiola, parotiditis, la que más riesgo genera para el producto, para el recién nacido, es rubiola, una rubiola congénita, ¿no? Pero mandábamos ese mensaje. No me puedo vacunar, pero protégeme, estando vacunados todos los demás. Les comento, en la confianza, finalmente no tengo inconveniente al respecto, y ahí Ghislaine conoce ese detalle familiar. Mi esposa tiene artritis reumatoide, está en tratamiento con biológicos, etcétera. En ella hemos llevado siempre estos protocolos, y cuando COVID-19, que por supuesto cuando llegaron las vacunas se pudo vacunar, fue una de las grandes indicaciones en COVID-19, pero antes, celosamente, ¿no? Ahí hasta todos los hijos, y me decían, oye papá, viendo pacientes con COVID, hay que cuidar mucho a mi mamá, ¿no? Pues sí, por supuesto que vamos a cuidar muchísimo a tu mamá. Y la situación es que como infectólogo, viendo muchos pacientes con COVID, casi me decían mis hijos, fuera o a otra habitación. Pues es a lo que se refiere básicamente esta diapositiva, ¿no? La vacunación en el círculo cercano del paciente. Ahí tenemos, por ejemplo, la condición del porcentaje de cómo las vacunas evitan el contagio a través de la inmunidad de grupo. Tenemos en color azul los no vacunados pero sanos, los vacunados y sanos en amarillo, sin vacunar el enfermo que además contagia, y como pueden ustedes advertir, el porcentaje de protección que tendríamos en una condición de población vacunada alrededor de quien está en un estado de inmunosupresión. Entonces, creo que ahí trabajar intensamente para que la población haga conciencia para la protección de quien está en una condición un poco más vulnerable, como el paciente reumatológico, con autoinmunidad o con terapia con inmunosupresores. Pues creo que es la última, vamos a la siguiente. Muy bien. Pues al estilo Jalisco compartirles esta información, esperando que haya sido de utilidad, y claro, Ghislaine, con mucho gusto para cualquier comentario adicional, preguntas, respuestas o reclamos. Sí, muchas gracias. Preguntas. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Hace 15 días aproximadamente nos hicieron PPD a 16 pacientes de la asociación, y los 16 pacientes salimos alterados. Mi pregunta es, ¿estamos en una preámbulo de tubérculos o a qué se debe? No. Me puede enseñar inclusive la reacción que aún traigo, porque ya pues tiene varios días, y nos llamó la atención que no fue uno, sino fuimos a 16 pacientes. Bien. Entonces sí es preocupante. Miren, les comento. No sé cuántos estamos en la sala, pero de todos los que estamos, aproximadamente el 33% tenemos lo que se conoce como tuberculosis latente. Que esta es una situación de todo el mundo. El 33% de la población mundial tiene tuberculosis latente.
Y se llama tuberculosis latente por eso, porque está dormida, pero puede despertar. Por ejemplo, con los biológicos, o por ejemplo, con los corticosteroides, o con la sola enfermedad reumatológica. Y eso que me comenta es lo que frecuentemente hacemos para definir si hay enfermedad latente, para proteger con un medicamento que se llama isoniazida o con 2 medicamentos, isoniazida con rifapentina o con rifampicina, si se va a iniciar tratamiento con biológicos. También hay un tipo de prueba conocida como cuantiferón, que mide una citosina llamada gamma interferón y que tiene más o menos una función similar al PPD. En la actualidad se prefiere el uso de cuantiferón que el uso de PPD. Es una prueba más fácil de interpretar, es una prueba más específica y más sensible de que puede existir ahí tuberculosis latente. Yo que recomendaría, ante el hecho de que todos resultaron positivos, probablemente la realización de esta prueba llamada cuantiferón Gold en tubo. Y a partir de eso se toma la decisión. Si un paciente no va a entrar a un esquema de tratamiento con algún biológico, etcétera, podría nada más seguirse manteniendo en vigilancia el paciente, pero si ese paciente va a entrar a un protocolo relacionado con un biológico que inhibe citoquinas, ahí lo que se tiene que hacer es primero dar medicamentos para quitar o para mantener bajo control esa tuberculosis latente y entonces ya poder empezar con el biológico. Es que el epidemiólogo nos puso 3.5, por decir algo, para que entremos a torre de control. A mí me aplican el rituximab, ¿sí? A algunos les aplican el Humira, otros el Toxul y no sé qué. O sea, somos 16 de diferentes enfermedades. Pero lo que nos llamó la atención, porque a mí es la primera vez que hace ese tipo de reacciones, porque tengo temor a que ahorita que me aplique de rituximab exactamente desencadene ese detalle. Eso es en mi caso. Los otros pacientes yo creo que están en igual situación. Por eso yo le preguntaba ahorita qué tan latente o qué tan viable sería, ya que el epidemiólogo nos puso 3.5, ¿sí? O sea que sí podemos entrar a torre de control en base al porcentaje. Habitualmente se aplican 5 unidades y se dice que una prueba es positiva a partir de 10 milímetros de induración, aunque depende. Hay pacientes que por la inmunosupresión que tienen, 5 milímetros de induración de esta pruebita cutánea ya se considera positiva. Entonces, ¿cuál es el paso inmediato siguiente? Radiografía de tórax para estar bien seguros de que es latente y no activa ese hallazgo de la prueba positiva de PPD. Y frecuentemente ante esa inquietud, o por ejemplo ante una prueba indeterminada, lo que nosotros habitualmente hacemos, y es parte de recomendaciones internacionales, es la realización de esas pruebas de gamma interferón o cuantiferón en tubo que se realizan ya en muchísimos laboratorios. Sí lo puede hacer el Seguro Social, sí lo tiene frecuentemente el Seguro Social. Sí. Ya en la actualidad casi todas las instituciones públicas tienen la prueba de cuantiferón disponible y ya se hace con relativa frecuencia. Muchas gracias. No, al contrario. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra